Amigos, buenos días, buenas tardes ya a esta hora. Todavía no, quedan 2 minutos. Déjenme hacer un pequeño cambio aquí, que tengo que cambiar un menú de lado, y ya puedo entonces comenzar ahora. Bueno amigos, eh, hoy día estamos en el domingo previo a la Navidad, domingo 24. Estamos ya casi cerrando un año. Y en todas ¿cómo se llama? Las fiestas que se celebran a final de año, que muchas veces son presentadas así como las fiestas de final de año, eh, la gente tiene expectativas de lo que va a celebrar. Hemos acabado de cantar eh, una canción tan bonita, Noche de paz, Noche de amor, y esa es la sensación que yo creo que muchas personas tienen de la Navidad. Tienen la idea de una Navidad donde todo debería ser pacífico, donde todo debería ser amor, donde la familia está reunida en una casa calentita en torno a una comida, en una mesa, donde todos sonríen y no hay problemas. Bueno, pucha, tantas veces el día de Navidad resulta ser todo lo contrario. Carreras, correr, yendo al supermercado a comprar las últimas cosas que faltan, que los regalos, que los niños portándose mal, que una discusión entre ahí el matrimonio y tantas cosas. No paz, no amor. Pero de todas maneras, cuando pensamos en Navidad, está esta idea de la paz y del amor que recibimos en Cristo Jesús como un niñito que está ahí en un pesebre. Y eso es lo que nosotros normalmente vemos, siempre está en las familias de Chile, el arbolito y el pesebre. Y en el pesebre vemos un niño chiquitito, redondito, rosadito, que no tiene poder, que es indefenso, chiquitito, que está en debilidad. Y esa idea de un niño chiquitito, que no tiene poder, al igual como en la resurrección, cuando en vez de ver a Cristo como la tumba abierta y saliendo, se ve a Jesús colgado en el madero, nos habla de un entendimiento parcial, podríamos decir, de lo que realmente estamos celebrando. En vez de pensar en un rey poderoso, pensamos en simplemente el niñito que está ahí quietito, que no tiene algo que decir para nuestra vida. Que es mejor condensar todo lo que se celebra en Navidad con un sentimiento de paz, un sentimiento de amor, un sentimiento de que todo tiene que estar en silencio simplemente, y no con que ese niño que viene a nacer en Belén es la paz del mundo. Es la paz del mundo. Es como si no nos pudiera afectar. Pero eso no es lo que la Biblia nos quiere decir. En Israel, en Judea, en Belén, en un pesebre, nació el Rey de Reyes, el deseado de las naciones, el eterno Hijo unigénito de Dios. Eso es lo que celebramos en Navidad, como un pequeño bebé que nació en un establo entre animales, en la ciudad más pequeña de Judá, de Israel, que era un punto en medio del Imperio Romano, en un tiempo que para nosotros parece hasta primitivo, más de 2000 años atrás. ¿Cómo es que ese día Dios mostró todo su poder? Y en ese niño en particular está depositada la salvación del hombre y todas las promesas de Dios, que toda la historia se centra justamente en el hecho de que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús para nuestro rescate, para nuestro perdón, para gloria de Dios Padre. Navidad es mucho más que un niñito que está acostado en un pesebre. Y eso es lo que quiero que podamos ver hoy día. Lo vamos a ver con el relato justamente
en Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7, de el nacimiento de Jesús. Pero como hemos estado viendo en esta serie que se llama De la promesa al cumplimiento, promesas sobre el nacimiento del Redentor, vamos a ver también el pasaje que queda en Miqueas, capítulo 5, versículos 2 al 5, justamente también para ver cómo ahí el Señor estaba prometiendo que su Hijo vendría. Vamos a partir entonces por el texto de Lucas. Voy a hacer lectura entonces del pasaje de hoy. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es el relato de Lucas, el evangelista, sobre el nacimiento de El Salvador. Un relato corto, un relato muy bien contado, un relato con muchos datos históricos, con cronología, para ambientarnos, para entender lo que está pasando. Y un relato en el cual, en medio de la historia de la humanidad, de las cosas que estaban pasando, vemos la mano de Dios actuando. Y es así que Lucas nos empieza a contar que la razón por la cual José pasa de Galilea a Judea, de Nazaret a Belén, es justamente que en el Imperio Romano completo se había dado una orden a todo el mundo para que fuera a sus ciudades de origen para ser censados. César Augusto, el que se creía, digamos, rey del mundo en ese tiempo, él quería saber qué pasaba en su imperio. Quería tener control sobre todo. Y en el periodo entonces cuando Cirenio era gobernador de Siria, a mí me da mucha risa eso, Cirenio Siria, esos nombres así tan especiales. Bueno, en ese tiempo él decidió que debía hacerse un censo. Y yo encuentro increíble esto, porque eso da pie para que se empiece ¿cómo se llama? Empiece a avanzar aquello que Dios ya había profetizado tanto tiempo antes, tanto tiempo antes. El hecho de que el Salvador nacería en Belén, en Belén. Cuando vemos aquí, José sube entonces de Galilea, donde estaba viviendo, de Nazaret, en la ciudad donde vivía, hacia Judea, hacia la ciudad de David, que se llama Belén. Belén significa casa de pan, casa de pan. Y en ese lugar, entonces, esa era la ciudad de David, el lugar donde David nació. Y ahí es entonces donde él, como descendiente de David, de la familia de David, debía ir para el censo. No fue solo, fue con María, que en ese tiempo estaba desposada con él, y que estaba embarazada. Y entonces el relato nos cuenta de manera muy simple, luego de toda esa información de, ¿cómo se llama?, histórica, o de posicionarnos, ¿cómo se llama?, cronológicamente, nos cuenta que llegó el tiempo del alumbramiento. Jesús nacería. Y yo no sé si ustedes sopesan esto. Llegó el tiempo del cumplimiento de los días. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Imagínense lo que la humanidad por generaciones había esperado realmente. Aquellos que esperaban en el Señor, desde nuestros padres, desde nuestros primeros padres,
Adán y Eva, que teniendo un hijo, Caín, deseaban que ese fuera el hijo de la promesa, el hijo por el cual ellos saldrían de la maldición del pecado, y que por generación y generación se esperó y se tuvo esperanza en sí, en el nacimiento de este niño que iba a nacer para salvar. Ahora se cumplió el tiempo. Todos los niños, cuando van a nacer en una familia, tienen algún tipo de expectativa. A veces es triste pensar que algunos niños no son esperados, que algunos niños no son amados antes de nacer. Pero aquellos que nacen en un hogar cristiano, por ejemplo, en un hogar donde se teme al Señor, se ama al Señor, esos niños son esperados y la familia, los padres, los abuelos, los tíos, todos tienen expectativas. Hay esperanza puesta en esa vida, en el potencial de esa vida, que va a crecer y que va a ser no sé qué cosa, ¿cierto? Va a ser ingeniero, dice el abuelo, un gran arquitecto. ¿Qué va a ser ese niño que va a nacer? Hay tanta expectativa. Bueno, aquí, en el Hijo de María, estaba la expectativa de toda la humanidad, la expectativa de salvación de todas las familias de la tierra, en quien se cumplían las promesas hechas a Abraham, que serían benditas todas las familias por medio de su descendencia. Las verdaderas expectativas, el deseo profundo del hombre, el verdadero deseo que puede llenar y salvar al pecador, estaban puestas en este chico, que iban a ser un niñito, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese tiempo se cumplió el periodo del embarazo y ya tenía que nacer el niño. Y entonces imagino la prisa de los padres por encontrar un lugar para que pudiese nacer. El relato de Lucas también nos cuenta que este es el hijo primogénito. El hijo primogénito. Y eso no es una palabra arbitraria o está ahí por azar. No. Lucas dice, al comenzar su relato, él siendo médico y una persona muy estudiosa, que él iba a juntar todos los datos ¿cómo se llama? Y la información que pudiera recolectar en orden cronológico para poder entregársela a su estimado y amado Teófilo, aquel que es el receptor original del Evangelio de Lucas. Él hizo un estudio, él se organizó y él trabajó muy bien, fue muy cuidadoso ¿cómo se llama? En toda la información que puso. Obviamente, guiado por el Espíritu Santo. Y el Señor nos permitió tener esta palabra, primogénito, aquí. Y como saben, eso implica naturalmente que hay más niños. De hecho, como ya les he contado, lo más probable es que, ¿cómo se llama? María y José tuvieran más hijos. Tuvieran por lo menos 6 más. 4 hombres, 2 mujeres por lo menos, por lo menos. Y era lo que se esperaba de un matrimonio joven, de un matrimonio común en su tiempo, y especialmente en el contexto del judaísmo, del pueblo de Dios, que tuvieran hartos hijos. Entonces Jesús era el primero, el hijo primogénito. Y este niño nació y fue envuelto en pañales y se acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Algunas reflexiones sobre eso. La idea de envolverlo en pañales, la palabra que aparece ahí tiene que ver con cubrir e inmovilizar. Jesús, como niño que nació, también necesitaba del abrazo y de la contención, igual que tus hijos que han nacido, o igual que tú cuando tú naciste. Eso nos habla sobre su verdadera humanidad. El hecho que nosotros confesamos de que Él es 100% hombre y 100% Dios, pero aquí tenemos un detalle sobre su humanidad, su necesidad. Está envuelto, está cuidado. Sus padres lo cubrieron, lo protegieron y lo cobijaron, lo abrigaron, porque necesitaba
este pequeño bebé que estaba naciendo, su hijo amado. Y fue acostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón aquí no es una mesa, es el lugar de hospedaje, es el lugar donde ellos estaban buscando, no sé, una posada, un lugar donde los recibieran, y no había lugar en Belén. Yo me imagino que han visto películas por ahí, y se ve la ciudad atiborrada, lleno de gente, volviendo por el tema del censo, y no había espacio. No sé si necesariamente era así, o fue la prisa, o qué fue. El hecho es que tenemos este dato fidedigno de que no tuvieron espacio para poder alojar. Y no pudo entonces aquel que le correspondía el trono sobre Judá, el trono sobre todo Israel, el trono sobre todas las naciones, sobre toda la creación, aquel que merece y está de hecho actualmente sentado a la diestra del Padre. Él no tuvo un lugar donde acostarse al nacer. El Hijo del Hombre, el deseado de las naciones, no tuvo un lugar donde llegar en medio de su alumbramiento. Quiero mostrarles dos versículos, uno que está en Isaías y otro que está en Zacarías. Isaías 53:2, tan conocido Isaías 53, ¿cierto? El versículo 2 a veces puede pasar un poco desapercibido. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fíjense en esto de como raíz de tierra seca. Zacarías 6:12 dice, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, y aquí un hombre, cuyo nombre es el renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Hace un tiempo estuvimos estudiando Zacarías y veíamos que literalmente este versículo que nos está hablando sobre el Mesías nos dice que él vendrá desde abajo, del lugar donde está, tenía esta idea como desde abajo. No va a ser esperada su llegada de esa manera. Isaías 53 nos dice que es como raíz de tierra seca. Raíz de tierra seca. Un renuevo tierno que surge en una raíz que está en tierra seca. Nadie espera eso. Sí, bueno, aquí llueve mucho, pero en otras partes, imagínense una raíz bien seca y no ha brotado nada de ahí, y de repente sale un renuevo tierno, verde, con unas lindas hojitas. No te lo esperas, no te lo esperas. Y la profecía que vamos a ver ahora justamente apunta a esto increíble del Señor, que es como que Él trastocara la sabiduría del hombre y lo hiciera todo de otra manera. Y en vez de que naciera el renuevo, el, el Hijo unigénito de Dios, el Mesías, el Hijo de David, como quieras llamarlo, de tantas de esos grandes nombres que hemos visto incluso este mes y que vemos en las Escrituras, Dios quiso que Él naciera en un pesebre en Belén. Y eso lo podemos ver en el texto de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerá, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y él será nuestra paz. Qué texto más bonito, qué texto más maravilloso. Miqueas, que nos escribió solo un tiempo después, ¿cómo se llama? Me confundí, pero nos escribió tanto tiempo antes de el nacimiento de Jesús. Nos escribe en consonancia con lo que
otros ya bien escritos, como Isaías, que nos habla sobre un nacimiento del Salvador de una manera que no esperamos. Lo primero es que pareciera ser que el profeta se apunta a un lugar y le habla a esa ciudad. Es como si dijera, Belén Efrata, Belén Efrata, tú que eres una pequeña ciudad, vas a tener gloria, vas a tener gloria. Belén Efrata, como yo le decía, Belén significa casa de pan y Efrata significa fértil, fertilidad. Y mira qué especial justamente el hecho que el pan de vida nace en Belén y que Belén en sí es un lugar fértil donde nace el Salvador. En esa pequeña ciudad, dice que era pequeña entre las familias de Judá. Y la idea de familia acá tiene que ver con millares, con miles. Este es como un número que sale aquí. Entonces piensen en Belén, no como una de entre las pequeñas, sino como tal vez la más simple. Nos está hablando sobre humildad, o nos está hablando sobre pequeñez, sobre, no sé, poca gloria. Esa era la ciudad de Belén. Seguro que si tú andabas por ahí no reconocías a Belén. Ay, ¿dónde estamos? Y me imagino en ese tiempo, si estuviéramos turisteando por Judea, vamos andando en un burrito, en un caballo, todos juntos, y pasamos por acá al lugar, y llegamos a Belén, preguntaríamos todos, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar, estas casitas que están acá? ¿Por qué? Porque no llamaba la atención, era pequeña entre las familias de Judá. Sin embargo, ya había sido grande, ¿cierto? Había surgido ahí, eh, ¿cómo se llama? De ahí el rey de Israel en el pasado. Y nos habló sobre un tiempo, digamos, bello o bueno dentro de la historia de Israel. Y aquí nos apunta a uno mejor, a el mejor, de hecho. De Belén ha de ser el gobernante en Israel. Y es interesante porque no está escrito de una manera que tú puedas entender, es un gobernante o es uno que gobernará por un tiempo. No, es el gobernante. El gobernante. Lo que nos habla sobre la soberanía, sobre el poder, sobre la longevidad de su imperio, de su gobierno. Está hablando del Mesías. Y el versículo 2 nos agrega aún más información, que engrandece la gloria que va a recibir Belén, la fértil. Belén recibe a aquel que es de orígenes muy antiguos, desde la eternidad. Un rey que es desde la eternidad. Un rey que es desde la eternidad. Eso nos está hablando, eso tal vez para ti, para mí, tal vez no significa necesariamente, cuando pensamos de inmediato, en la deidad del Mesías. Pero para un judío hablar del eterno es hablar de Dios, sin duda. No hay nadie que sea eterno, nadie que haya estado desde el principio más que Dios. Solo Jehová, solo Jehová. Entonces, esto nos está hablando sobre la naturaleza divina del Salvador, del Mesías. Luego en el versículo 3 tenemos una alusión a la promesa del nacimiento. Ya sabemos cómo es que vendría el gobernante que aparece en el versículo 2. Vendría porque nacería igual como naciste tú o como nací yo, de una mujer, de una mujer. Y luego de eso nos habla sobre la grandeza del alcance de la obra del Salvador, que va a reunir a su pueblo que está esparcido por las naciones, que va a pastorear con el poder del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. A mí me parece magnífico eso, porque si ya entendimos que el Mesías era Jehová, el Salvador, el que habría de venir, aquí se nos dice que Él va a gobernar con el poder del Señor, su Dios, lo que nos habla sobre la segunda persona
en la divinidad, el Hijo, en referencia al Padre. Y permanecerá porque en aquel tiempo será engrandecido hasta los confines de la tierra. El alcance de su gobierno va a ser eterno y grande y lo va a alcanzar todo. Y finalmente, Miqueas nos cuenta que Él va a ser nuestra paz. Si en el contexto en que esto fue escrito nos hablaba sobre una salvación muy grande que iba a venir en medio de un lugar que estaba sufriendo mucho, esto también aplica para nosotros y en especial en Jesús. Este versículo es citado por lo menos 2 veces en el Nuevo Testamento, haciendo alusión en particular al nacimiento de Cristo, aquel que es nuestra paz, aquel que une a todos los pueblos en un solo pueblo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, quiero que en torno a este mensaje, en torno a la profecía, podamos tener algunas cosas en mente para que las guardemos, para que las tengamos en mente, ahora que estamos a días de Navidad, solo días de celebrar el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Rey de Reyes. Lo primero es que pienses en los estándares que aplicas para tu vida, que pienses en los estándares que son válidos para exigir a otras personas. Cuando medites en torno a la manera en que Dios hace las cosas. Yo les decía que parecía aquí que Dios estuviera dando vuelta a todo. Que aquello que para los ojos del ser humano es grandeza, para Dios no lo es. Que para aquellas cosas que para nuestra sociedad son dignas de alabanza, para el Señor no lo son. No lo son. Dios tiene estándares diferentes. Su soberanía, su sabiduría, su poder, su santidad se manifiestan de maneras que normalmente nosotros como personas no pensaríamos. No pensaríamos. Así que tengan eso presente. Si el Rey de Reyes nació, ¿cómo se llama? En un pesebre, nosotros tenemos que pensar bien cómo que estamos viviendo y nosotros estamos reflexionando sobre aquello que es válido en la vida, bueno en la vida. ¿Qué es lo que primero, dónde tú primero vas a poner tus ojos? ¿Qué es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos sobre lo que es grandeza, sobre lo que ellos deben buscar en esta vida? ¿Va a ser en aquello que el mundo plantea como grandeza? ¿O va a ser en aquello que Dios nos muestra que realmente vale la pena? Jesús, aquel que era rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros que somos pobres seamos ricos. Para que aquellos que estaban luchando por tener un nombre, luchando por salir adelante, luchando por tener un motivo para tener, ¿cómo se llama?, una vida que realmente trajera dignidad y grandeza para ellos, dejaran eso de lado, lo tomaran todo por algo que no vale la pena y pudieran abrir sus ojos a los planes del Señor. Es en Cristo Jesús entonces que nosotros realmente entendemos lo que es sabiduría, lo que es el poder, lo que es santidad, lo que es realmente riqueza. Aquello en lo que deberíamos entonces usar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. El Hijo del Hombre no vino para ser engrandecido, sino para servir. Cristo nació humildemente. El llamado para aquellos que han entendido su amor, que han sido receptores de su amor por la obra del Espíritu Santo, es a que consideremos los estándares en que nosotros estamos viviendo. Y podamos entonces poner nuestros ojos, ahora sí, en aquel niño pequeño que nació, pero nació para morir. El que reina y que es coronado con una corona de espinas. Los estándares son diferentes. Busquemos meditar en esta Navidad, a no tener el estándar que el mundo tiene, sino aquel que Cristo tiene.
Lo otro que es magnífico del relato de la Navidad, que muchas veces no ponemos foco en eso. Solamente pensamos en la belleza del nacimiento, en la ternura de un niñito, pero esa es la idea que ese niño es el todopoderoso. Ese niño es el grande, el eterno. Y que ese niño está instaurando el reino de Dios con su venida. Ese niño es el Salvador. Y eso nos hace poner nuestro foco en los planes de Dios. Como Dios, de algo muy pequeño, como una semilla de mostaza, hace crecer algo grande y fértil, como es su iglesia, como es su reina. Como Él desde pequeño Belén tenía todo pensado para que por la eternidad, cientos y cientos de millares de personas lo alaben como el Rey de Reyes, lo glorifiquen por su obra y lo adoren a aquel Cordero inmolado para salvación de la humanidad. Dios comienza sus planes de a poquito, chiquitito, pero nunca se detienen, nunca paran y siempre crecen. En este contexto en que nosotros estamos viviendo una sociedad cada vez más secular, cada vez más alejada de Dios, tú puedes pensar, parece ser que nos estamos olvidando de Dios, pero los planes de Dios nunca retroceden, los planes de Dios siempre avanzan. Dios no tiene una iglesia que no crezca. Dios tiene una iglesia victoriosa. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, vino a nacer, murió por nuestros pecados, pero resucitó y reina. Los planes que nosotros celebramos en esta Navidad, de Dios haciéndose hombre, en Cristo Jesús, en Belén, tienen un glorioso final. Este es un día para que pensemos en eso. Lo que nos parece pequeño resulta en algo grande. En algo grande. Y el Señor actúa de igual manera con nuestro carácter. Puede ser que tú estés sintiendo y pensando que el Señor no está trabajando en tu vida, pero el Señor, si Él realmente ha tomado tu vida, si Él realmente es tu Señor, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Y Él tiene el plan de llevarte a ser como su Hijo, en un carácter perfecto, de donde ames y lo glorifiques solo a Él, en que bendigas a los demás sin hacer daño. Los planes del Señor nunca, nunca van para atrás, siempre adelante y siempre prosperan. Quiero también dedicar unas palabras a aquellos que tal vez no sienten que en este momento son hijos de Dios. Tantas veces he escuchado, mira, yo sé que Dios es grande, que es fuerte, que Él existe, pero pucha, está tan ocupado. ¿En qué se va a estar fijando en mí? He escuchado tantas veces a gente poner esas excusas. ¿Qué se debe estar fijando Dios en mí si yo, qué soy? Tal vez eso nos habla sobre humildad, malentendida. O tal vez eso nos habla de una buena excusa que se está inventando la persona. Pero hay algo que tenemos que tener claro. Si los planes del Señor iban de que el Redentor del mundo naciera en Belén, en una esquinita chiquitita del Imperio Romano, tanto tiempo atrás, Él de seguro tiene poder para fijarse en ti y para llevar su amor a ti y para transformarte. A Él no se le escapan esas cosas, Él puede. Así que busca a Dios, busca a Dios. Si te sientes lejos de Él, búscalo, acércate a Él. Él no va a dejarte. Él es misericordioso con aquellos que lo buscan, con aquellos que quieren conocerlo, que se quieren acercar a Él. Así que no dudes que si los planes de Dios comenzaron con algo tan pequeño, tan humilde, Él incluso se puede fijar en ti y en mí. Por supuesto que sí. Él tiene todo el poder para hacerlo y Él no va a dejar a ninguno de los suyos. Porque ¿saben qué? La grandeza de nuestra salvación no está en qué tan grandes somos nosotros, sino que está en la grandeza de aquel que salva.
Y lo curioso de lo que nosotros celebramos en esta Navidad es que aquel que viene a salvar, el grande, el justo, el eterno, nace humildemente en un pequeño establo en Belén. Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, porque por medio de Él tenemos vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque desde la eternidad pensaste en ese instante en que se cumplirían los tiempos y perfectamente tus planes se condensarían en la persona de tu Hijo, quien vino a nacer por nosotros, para salvarnos. Gracias, Señor, porque nos sustituye el único que pudo, el único que realmente podía salvarnos y perdonar nuestro pecado. Señor, te pedimos por lo que celebramos esta Navidad, te pedimos por nuestro testimonio en medio de esta celebración de Navidad, para que todo lo que hemos visto hoy día, Señor, sobre tu grandeza manifestada en un pequeño niño, sobre tu gran reino comenzando en un establo en Belén, sobre un pastor, el pastor de tu pueblo, Señor, que nació en medio de unas ovejitas y de unos animales en un establo, Señor. Nos recuerde de tu poder, de tu grandeza, de tus planes, de la manera en que tú eres sabio, a pesar de que nosotros no percibimos, Señor, muchas veces, o no entendemos muchas veces tus planes. Y pedimos que nuestros corazones vayan a la paz que es Cristo Jesús, y que podamos también anunciar, así como adoraban los ángeles, así como adoraron los pastores, Señor, en Belén. Nosotros también podamos adorar de igual forma y dar testimonio del precioso amor de Cristo. Lo pedimos en su nombre, en el nombre del Salvador. Amén.